Bueno, está Jorge Adaro, ya secretario adjunto de ADEMIS, del otro lado. Chao, Chiche. Chao, Chiche. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bueno, ¿Qué buenas tal? tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, estábamos acá debatiendo un poco, habrás escuchado el final acá en el Pase con Chiche. Bueno, uno de los sindicatos que hoy llamó al paro luego de la resolución de la justicia de ayer, ¿verdad? Sí, antes de empezar quisiera Sí. pedirles por favor, Claro. tenemos una compañera, Belén Macei, Sí. que está internada en OSBA, es una maestra de la Escuela 20 de Mataderos. Sí, lo he visto No por las tiene redes. cama porque nuestro sanatorio está colapsado. Necesitamos una cama de terapia intensiva para esta maestra que lo necesita urgente e insisto, en el Perfecto. sanatorio municipal no tenemos más camas para esta compañera. Perfecto. Agradezco si lo pueden difundir. Sí, claro, Jorge, Ya está difundido. lo he visto aparte en las redes y estamos compartiendo también allí. Bueno, hecha esta aclaración y este pedido, bueno, uno de los sindicatos de ustedes que han llamado hoy al paro, supongo, bueno, que en base a los contagios que hay entre los docentes, cuéntenos un poco cómo recibieron ayer la noticia. Bueno, la recibimos con sorpresa, pero también debo confesar que esperábamos esto como una posibilidad remota, pero la esperábamos. De hecho, nosotros hemos convocado el jueves en la asamblea que realizamos al paro para el día de hoy si esta situación, si este escenario era el que finalmente ocurría. Así que, de todas maneras, creíamos que era improbable que se avanzara en este sentido. Por eso hoy la docencia de la ciudad, ADEMI junto a UTE y otros sindicatos, estamos haciendo la medida de fuerza para exigir el pase a la virtualidad en la medida que tengamos una situación epidemiológica y sanitaria como la que tenemos y hasta que tengamos un plan serio de vacunación para la población, entendiendo que la vacunación de la población es lo que nos va a permitir morigerar los efectos de esta alza incontrolable de casos. Permítame preguntarle, ¿cuántos alumnos y maestros hay en la ciudad y cuántos contagios? A ver, tenemos, según los datos del propio gobierno de la ciudad, solamente se ha contagiado el 0,12% de alumnos y docentes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de 5.000 personas, ¿sí? Y que en el primer mes de clase se han contagiado aproximadamente 1.230. En el segundo mes esa cifra se triplica. Por eso entendemos que la situación es de suma gravedad y necesitamos ir a un esquema de virtualidad mientras se garantiza la vacunación. Pero ¿cuántos alumnos, entre alumnos y maestros, cuántos son? Personas, número. No, la verdad que desconozco cuál es el número de la matrícula. ¿No le parece, puede ser? ¿Pero no le parece poco el menos del 1%? ¿A usted le parece 5.000 personas contagiadas? Y si son 0,12, sí. Sean pocos. Sí, y si son, a ver, todos, si no, no podríamos salir a la calle nadie. Digo, si estamos hablando de 500.000, 1 millón de personas, 5.000 no es un número a tener en cuenta, más allá de que cada persona que se contagia es importante. Lo digo porque siempre sacan de contexto lo que decimos nosotros, pero digo, no es grande el número en comparación a la cantidad de alumnos y de docentes que hay. Entonces no hay un brote. Bueno, perdón, yo creo que sí tenemos. A ver, cuando empezaron las clases en la ciudad de Buenos Aires teníamos 800 casos por día. Hoy estamos en 3.300 y el ascenso empieza cuando se hace la apertura del sistema escolar. Entonces, claro que ¿De dónde tiene saca una ese dato? incidencia. Claro que tiene incidencia. ¿Pero dónde saca ese dato, Adaro? Las condiciones que Pero se viaja. si vos hablás con los especialistas y te dicen que los contagios se dan por contactos estrechos, los que salen a juntarse, los que se juntan en una casa, los que en familia no respetan la distancia ni el barbijo, no hablan de la escuela. Mirá, y tampoco del transporte público. Tengámoslo en cuenta lo siguiente, no vamos a hacer una cosa absoluta en nombre de los científicos, porque también tenemos médicos, tenemos epidemiólogos
que dicen que el rebrote y el repunte tuvo que ver con el inicio del ciclo lectivo. Entonces, no hay nada que sea absoluto. Nosotros creemos que hay elementos objetivos que demuestran que hay un ascenso importante y descontrolado en todo el país, y la ciudad de Buenos Aires es parte de eso. Por eso exigimos que haya virtualidad para poder sostener el trabajo con nuestros alumnos y alumnas sin que corra riesgo la salud de ninguno. Para nosotros, que haya una compañera que necesite una capa en terapia intensiva es suficiente para prender las luces de alarma. Que tengamos 5.000 personas en esta situación, que tengamos un compañero fallecido este fin de semana de la técnica 35, hace que consideremos grave la situación y que tengamos que ir por un escenario virtual en Buenos Aires y en todos los lugares donde amerite la situación. Mientras tanto, insisto, hay que plantear la vacunación masiva. Sí, está la claro. vacuna se está produciendo en Adaro, Argentina, la necesitamos para nosotros y no para que Sigman se la lleve a Estados Unidos. Sí, Adaro, muy buenas tardes. Nacho Bogano le habla. Hablaba de un plan de vacunación serio. ¿Por qué piensa usted que no hay un plan de vacunación serio? Bueno, primero, porque la mayor parte de la población no está vacunada. Segundo, porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, solamente se ha vacunado al 10% de los docentes, pero básicamente porque la gran mayoría de la población no está vacunada. Y tenemos en Garín la producción de 24 millones de dosis mensuales de la vacuna. La queremos para la Argentina, la queremos para priorizar la vacunación de la población en nuestro país. Ahora, Adaros, ¿sabe usted qué porcentaje de docentes justamente están vacunados? ¿Tiene algún número cercano? Porque en un momento, dígame. Y yo estaba diciendo el 10%, hoy los datos oficiales hablan del 14%. Está bien, sigue siendo bajo. Solo el 14% de la población docente está vacunada. Sigue siendo bajo. Sabemos que hay una escasez de vacunas, están llegando 800.000 de AstraZeneca, 800.000 de Sputnik ahora. Esos son los únicos datos positivos que tenemos hasta ahora entre todas estas idas y vueltas. Ahora bien, si la justicia le da, digamos, no le da lugar a esto de volver para atrás con la decisión, si sigue habiendo presencialidad, porque así lo determina la justicia, ¿ustedes van a seguir con un paro indefinido? ¿Cuáles son las medidas a seguir? No, nosotros vamos a tener hoy una asamblea a las 18 horas, una asamblea abierta a toda la docencia de la ciudad, y ahí vamos a tomar una nueva definición de cómo continuar con esta medida. Bien. Hasta que tengamos la educación virtual, mientras tengamos los niveles de contagio que tenemos hasta este momento y mientras no haya un plan serio de vacunación. O sea, del 0,12 tiene que ir al 0,0. Hasta que no haya 0,0, para Ademis no habría que volver a la clase presencial. No tiene que volver a las clases presenciales en la medida que no haya condiciones para la presencialidad, en la medida que vemos que el transporte Pero público recién usted es dijo una que el índice y el índice es de 0,12. Los niños y los docentes de la ciudad de Buenos Aires, eso está claro, en un número importante, utilizan transporte público. Eso está claro, pero Adaro, usted acaba de decir, hasta que no baje el índice es de 0,12. ¿Cuál debiera ser el índice? Para que Ademis yo no hablé de bajar dijo el índice. Yo lo que digo es, en este momento tenemos 30.000 contagios en el país, tenemos 3.300 en la ciudad. Miren, el año pasado el propio gobierno de la nación, junto con los ministros de Educación, establecieron un semáforo que pasada los 200 casos había que cerrar la presencialidad. Imagínense si hoy estuviera en función ese semáforo, no habría clases presenciales en ningún lado del país. Por eso la situación es grave, la situación no hay que desestimarla, no hay que, digamos, bajarle los niveles de importancia que tienen. Nosotros creemos que estamos en un momento donde además no tenemos capacidad sanitaria para hacerle frente. La ciudad de Buenos Aires no tiene camas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que
decir que no se puede volver mientras no haya vacunación, mientras no tengamos capacidad sanitaria para hacerle frente a una epidemia que está totalmente descontrolada en nuestro país. Déjeme contarle que la Corte Suprema acaba de resolver que es el tribunal exclusivo para entender en las clases por la presencialidad. Esto significa que según lo que le pidió el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no hay otro tribunal que pueda intervenir. La Corte tiene competencia originaria. Esto significa que el fallo dictado anoche podría a esta hora ya no tener vigencia. Claro, en el medio de los chicos, ¿no? Está bien, porque en el medio, digo, seguimos, ayer a la noche no sabíamos cómo iba a resolver a la mañana. Ahora tenemos, a los chicos les mandaron de nuevo que mañana pueden ir a las clases y ahora no saben. Digo, en el medio los únicos perjudicados son los alumnos. De eso supongo que está de acuerdo conmigo, Adaro. Totalmente, y ahí hay un problema de responsabilidad de los gobiernos. Un gobierno que anuncia a las 11 de la noche que hay que volver a la escuela. Hoy la situación es caótica en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos escuelas, la mayoría que están en paro. Tenemos escuelas que están trabajando en la virtualidad a pesar de lo que dijo el gobierno. Tenemos otras que empezaron la presencialidad. Es caótica la situación en el sistema educativo. Sí, total. Por eso insistimos que hay que ordenar y hay que buscar la mejor estrategia para cuidar a los alumnos, a las familias y a los docentes. Por eso insistimos con la vacunación. Sí, claro. Y por eso el jueves vamos a hacer, junto a otros sindicatos, una marcha al Ministerio de Salud para plantear la necesidad de la incautación de las vacunas que están en Garín para que sean usadas Adaro, por la población. Pero Adaro, una marcha en este contexto tampoco estaría ayudando demasiado. Va a ser en auto, vamos a hacer una caravana. Y una persona por auto, me imagino. Bueno, valga la aclaración. Pero por supuesto, así lo estamos haciendo. Jorge Adaro, para mí es imposible no empatizar con el mundo educacional, soy hijo de profesores, por lo tanto estoy consciente de lo difícil que es lograr que existan burbujas en establecimientos educacionales y todo eso. Pero también estoy consciente que más allá de los docentes, más allá de los alumnos, también hay una gran cantidad de personal que trabaja en los colegios. Hablemos de auxiliares, responsables de aseo, personal no docente. ¿Hay un catastro de personal no docente que esté vinculado obviamente con los colegios que haya sido contagiado en esta temporada? Totalmente. Tenemos en las escuelas contagios de docentes y tenemos contagios de auxiliares, por supuesto. Por eso hoy uno de los gremios que nuclea a los auxiliares de la educación también está haciendo medida de fuerza, porque esto no es un efecto que solo está en los docentes, sino también en los trabajadores auxiliares. ¿Cuál es el gremio, Adaro? Por supuesto, en cada una de las escuelas. ¿Cuál es ese gremio que está sumándose también a la medida de fuerza? ATE. Bueno, ATE está en una medida de fuerza hoy, que es un sindicato que tiene, digamos, intervención entre los auxiliares. ¿Hay un catastro hay una cifra de personal no docente que haya sido contagiado? No, mire, nosotros no tenemos ese número porque ese número lo tiene que suministrar el gobierno y nosotros no tenemos acceso a eso. Lo que sí tenemos es una situación general donde todos los días tenemos burbujas aisladas en la mayor parte de las escuelas y, por supuesto, entre los que están aislados o contagiados hay docentes y hay auxiliares. ahora, Adaro, a ver, ahora bueno, con esta noticia que nos daba Néstor de la competencia que tiene la Corte Suprema, de otra vez a esperar, vivimos en una constante ver qué pasa, ¿no? Insisto, yo le decía recién, los únicos rehenes son los chicos. Ahora, hoy yo fui a una escuela donde parecía que no había pasado nada, una escuela privada, los chicos entrando sin ningún problema. A 2 cuadras, la normal número 9, Sarmiento, que me decía que muchos chicos venían provenientes de la Villa 31, por ejemplo, que la virtualidad se les dificultaba un montón y que en realidad le hacían un seguimiento a estos chicos. Digo, obviamente los de bajos recursos son los más perjudicados en este contexto. Totalmente de acuerdo. Yo soy maestro en Villa Soldati y tengo la misma situación. Ahora, nosotros venimos insistiendo desde el año pasado y lo hemos hecho en este canal varias veces, advirtiendo que los gobiernos tenían que hacerse responsables de suministrar computadoras y liberar la conectividad en los barrios populares. Nada de esto se ha hecho. Lo hemos dicho el año pasado y cualquiera sabe
que en una epidemia, una pandemia como la que tenemos, hay momentos en que hay que ir a la virtualidad. La propia ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dice, nosotros contemplamos esa posibilidad, pero más adelante. Lo cierto es que el gobierno no ha garantizado las computadoras ni la conectividad para los chicos. Por lo tanto, coincido con que los más perjudicados son los chicos y que la responsabilidad indelegable es del gobierno de la ciudad en suministrar todo lo necesario para que los alumnos puedan afrontar el proceso educativo en la virtualidad. En definitiva, lo que ustedes buscan es clases virtuales hasta que termine la pandemia. Claro. Básicamente. No, nosotros no dijimos noviembre, eso. diciembre, pero siempre va a haber siempre va a haber la posibilidad de un contagio. Es como que yo le diga a las autoridades del canal, cierren el canal porque se contagió un compañero. A ver, hay que tomar medidas, hay que ir hacia la concientización, porque la gente se caga en las medidas, es la realidad. Y si no nos cuidamos uno a uno, cada uno de nosotros, va a ser muy complicado. Y así los pibes van a seguir aprendiendo los que pueden y aprendiendo mal la mayoría, porque el año pasado, lo sabemos, yo tengo un hijo en edad secundaria, no aprendió lo suficiente y me lo dice. Y eso que va a un colegio privado y tiene conectividad en su casa. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros entendemos que no se puede hacer una equivalencia de responsabilidades entre lo individual y en la fuerza de los gobiernos y del Estado. Cuando un gobierno no garantiza el más mínimo control en el transporte público y los trabajadores tienen que viajar hacinados como viajan, no es un problema de responsabilidad individual. Es un problema de responsabilidad del Estado y de los gobiernos que no garantizan la salud de la gente. Adaro, yo pregunto, ¿no? Yo viajo en transporte público a la mañana, vengo al canal, me voy en colectivo, viajo en colectivo todo el tiempo. De transporte público, la verdad que lo tengo de taquito. Ahora, todos los días hay protestas de los colectivos escolares que no pueden trabajar. Tenemos que evitar que los chicos y los docentes suban a los medios de transporte. ¿No puede haber una charla entre esos dos sectores para facilitar la movilidad de los estudiantes? Totalmente de acuerdo. Eso es una propuesta que hicimos en el mes de enero, que garantizara al gobierno la utilización de la flota de micros escolares para hacer el acceso de los niños y niñas a las escuelas, y esto fue rechazado por el gobierno. Bueno, eso sí que no lo entiendo, porque la verdad están protestando en la Quinta, en el mismo lugar donde están protestando los padres con los chicos para que puedan ir a la escuela.